su familia, sus hijos necesitan líderes. Necesitan líderes. Cuando Dios provee de cosas, no lo hace porque sí. Recuerde que la Escritura dice que Dios no desparrama. Así que cuando Dios establece proveer líderes, es porque Él sabe que es lo que necesitamos. Es porque Él sabe que eso es lo que la gente necesita. Dios no lo hace porque sí, lo hace porque sabe que es necesario. Escuchen. Como pueblo de Dios, usted necesita tener un líder. El pueblo de Dios necesita ser liderado. El punto importante, escuche bien y claro que deja esta porción, es que no cualquiera puede ser líder. No cualquiera puede liderar. No cualquiera podía ser juez en Israel. Los jueces que juzgarían a Israel en la tierra prometida tenían que ser hombres sin reproche, de distinción y llenos de sabiduría. O sea, no cualquiera puede juzgar. Escuche bien. Póngame atención, escuche bien, porque esto es tremendo. El problema no es juzgar. El problema es que no todos pueden juzgar. El problema no es que si en la iglesia se puede juzgar a alguien o no. No, ese no es el problema. El problema es quién verdaderamente puede juzgar, bíblicamente hablando. No todos pueden juzgar. Los jueces debían ser sin reproche, hombres de distinción y llenos de sabiduría. Habían requisitos. Entonces, la Biblia autoriza que aquellos que cumplan los requisitos, ellos sí pueden juzgar. Ellos sí pueden juzgarte. Por eso usted ve que cuando a Jesús le traen la mujer adúltera, ¿cierto? Le dicen, la encontramos adulterando. Y el Señor dice, sí, bien. Aquel que esté libre de pecado, que tire la... Sí. Lo que en pocas palabras el Señor está haciendo, está estableciendo lo que estaba escrito en la Torá. Que nadie puede juzgar, escuche bien, nadie puede juzgar si tiene un caso en contra. ¿Me está entendiendo? Nadie quiso lanzar la primera piedra porque ellos sabían que ellos también tenían cosas del por qué ser reprochado. ¿Me está entendiendo? Nadie quiso tirar la primera piedra porque legalmente, según la Escritura, si usted tenía algo de qué ser reprochado, usted no podía juzgar. Así que todos los que botaron la piedra y no la arrojaron eran gente que sabían que tenía de qué ser reprochado. Así que no todos pueden juzgar. Escuche bien, porque esto nos pasa a todos. Queremos juzgar el adulterio de otro cuando no podemos juzgar ni siquiera nuestros propios casos. O sea, queremos ser jueces, pero con reproche. Mas la Escritura detalla que la persona que juzga no puede tener de qué ser reprochado. Usted ha visto que, por ejemplo, escuche bien, usted ha visto que un juez llegue media hora después que el imputado a la audiencia. ¿Usted ha visto que un juez llegue una hora tarde a la audiencia después de que llegó el imputado? Nunca lo va a ver. Nunca. Porque ¿cómo una persona que no es capaz de llegar a la hora a sus compromisos va a juzgar a alguien que cometió un robo o un asesinato? ¿Me está entendiendo? No todos pueden juzgar. Entonces, hermano, el punto es que queremos juzgar grandes casos cuando nosotros tenemos casos pequeños en contra de nuestra propia vida sin juzgarlo. Póngame atención. Antes de juzgar la desobediencia de sus hijos, juzgue usted primero su falta de oración. Así que antes de juzgar la rebeldía de su esposo, de su esposa,
juzgue usted primero su falta de ayuno. ¿Me está entendiendo? Por eso es que Jesús aconseja mejor no hacer juicio. Y también Él dice hacer justo juicio, es decir, el día que tú no tengas reproche, ese día puedes juzgar. Por eso dice, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, saca la viga de tu ojo. O sea, si quieres juzgar, dice el maestro, más vale que te asegure que tú no tengas reproche. Y esto es lo que dice, por ejemplo, el rabino Tarfón en el Talmud. Él dice, dudo que haya alguien en esta generación que pueda juzgar a otro. Porque al instante en que él lo juzgue, a él también se le traerán sus reproches y será juzgado. Entonces, hermano, antes de juzgar a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los falsos, etcétera, etcétera, juzguemos primero nuestra falta de lectura de la palabra. O sea, hoy día vengo como el maestro a decirle que lance la primera piedra, el que esté libre de pecado. Pero nos gusta jugar a los jueces, nos gusta jugar a ser juez. Queremos juzgar a todos, pero no queremos ser juzgados. ¿Se imagina que yo llegue una hora atrasado al culto todos los domingos y después viniera y le exigiera a usted compromiso? Escrituralmente hablando, no tengo autoridad para hacerlo. Celestialmente hablando, en las cortes celestiales, nadie me va a proveer de autoridad para juzgarle a usted si yo no puedo ser capaz de juzgar primero mis errores pequeños. Amén. Aleluya. Así que Dios quiere establecer liderazgo en su pueblo, pero un liderazgo legítimo. Un liderazgo legítimo. De hecho, según la porción de esta semana, aún el rey de Israel tenía que cumplir con ciertos requisitos si él quería ser un rey legítimo. Amén, ¿lo leyó? Se dio cuenta que el rey tenía, por ejemplo, su primer requisito que menciona la Escritura es que cuando el pueblo quisiera rey, el Señor lo escogería. Escuche bien. El pueblo quiere rey. Dios consiente, pero Él lo elige. Escuche bien. Usted puede querer una casa, usted puede querer una empresa. Dios puede estar de acuerdo, pero Él lo elige. Aleluya. ¿No le gustó? ¿Ah? Es que no, es que yo quiero esa casa. Es que yo lo quiero con esto. Es que yo quiero que el banco me dé la plata. Es que yo quiero que la MUNI me... No. Si tú quieres, Dios también. Pero Él lo elige. Él lo hace. No metas saca tus sucias manos. Si usted quiere un negocio, usted quiere ser un empresario grande. Amén. Yo sé que Dios también lo quiere, pero deje que Él lo elija. Deje que Él elija la estrategia. No se mueva con sus propias fuerzas. Él elige el rey. Entonces, el pueblo quiere rey, perfecto, no hay problema, pero yo lo elijo, dice el Señor. Podemos querer muchas cosas y Dios también las puede querer para nosotros, pero escuche bien, deje que Él las elija. Deje que Él haga como Él quiere. Deje que Él haga como Él quiere. Deje que Él se mueva, deje que Él traiga los contactos. Deje que Él mueva todas las piezas. Porque el día en que el pueblo escogió el rey, usted sabe que todo salió mal. El día en que el pueblo escogió a Saúl, todo salió mal. Todo salió mal. Si quieres que sea legítimo, deja que Dios lo haga. Ahora el rey también tenía que ser un hombre totalmente dedicado, escuche bien, al estudio de la ley de Dios, al estudio de la palabra.
¿Cuántos saben que la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes? ¿Cumpliremos ese requisito? Escuche bien. Lo primero, el primer requisito del rey de Israel era que tenía que ser un hombre dedicado 100%, primeramente, al estudio de la palabra del Señor. O sea, el primer requisito, Seba, no era hacer los mejores tratados, no era armar el mejor ejército. No, el primer requisito, tú preocúpate de estudiar la palabra de Dios. Es decir, lo primero es meterte en la palabra, es meterte con Dios. Lo primero son las cosas de Dios. Jesús dijo, primeramente, buscad Él y su, aleluya, y su sedaca, rectitud. Y entonces todas las cosas serán añadidas, serás próspero. Lo primero no era hacer buenos negocios, no era conquistar tierras, no era hacer grandes palacios, era ser un hombre temeroso y entendido en la palabra de Dios. Entonces mire, esto no sale en la Escritura, pero a mí me gusta imaginarme la Escritura. Como decía Pablito una vez, me escribía unos versos y en vez de Pedro decía Christopher. Y en vez de Santiago decía Pablo. Y dije, ¿esta Biblia de dónde la sacó, Pablito? Y me dijo, pastor, ¿a usted no le gusta verse en la Escritura? Ah, sí, le dije. Tenía imaginación, yo pensé que yo nomás lo hacía. Le dije. Entonces, mire, yo me imagino lo siguiente. Va el profeta Samuel, agarra al rey David y le dice, ven para acá, David Cachileo, como dijimos la otra vez, ¿cierto? ¿Ya? Ven para acá, David. Y le dice, mira, David, tú fuiste escogido para ser rey. Y yo me imagino a David diciéndole, profeta, ¿sabes qué? Yo creo que hay un error porque yo soy el menor. Yo no soy el primogénito. No, espérate, David, espérate. Tú puedes ser el menor en lo físico, pero tú puedes ser el mayor, el primero en lo espiritual. O sea, escúchame, David, te vas a preocupar de algo, de amar por primero las cosas del Espíritu, de amar la palabra, de ser un hombre temeroso, entendido en la palabra de Dios. Eso es lo primero que Dios te pide. Dios no te está pidiendo que hayas nacido primero que todos tus hermanos. Dios te está pidiendo como requisito que si hay algo que tienes que tener por primero, es la palabra de Él. Es decir, que seas un primogénito del Espíritu. ¿Sabe lo que significa la palabra primogenitura? Tener por primero. Así que si para usted las cosas del Espíritu son las que están por primero en su vida, aunque usted haya nacido de lo último, usted es el primogénito delante de Dios. Tiene que entender eso. Porque Jacob no le robó la primogenitura a nadie. Jacob siempre fue el primogénito. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Esaú era un hombre fiero, cazador de bestias. Pero dice que Jacob era un hombre quieto y de tienda. Esa palabra tienda significa tabernáculo. Póngame atención. Significa tabernáculo. De allí que entonces los rabinos dicen que Esaú era un hombre cazador que le gustaba comer carne, pasarla bien. Pero Jacob era un hombre que le gustaba estar en el tabernáculo, estudiar la Torá y estar con el Señor. Por eso ellos dicen, el primogénito siempre fue Jacob. Amén. De hecho, yo no sé si usted se ha fijado, pero hay algo que todos pasan por desapercibido. Cuando Jacob recibe la bendición de su padre, él se disfraza de su hermano, de Esaú. Y dice la Escritura que él se puso las vestiduras de cordero que tenía su hermano. Entonces cuando
Cuando su padre lo bendijo, lo tocó, sí, este es Esaú, y lo bendijo con la primogenitura. Pero este es el detalle, mire, él se puso las pieles, las vestiduras de cordero de Esaú. O sea, eso a mí me dice algo. Esaú tenía vestiduras del cordero, pero como él era un hombre que no le importaban las cosas del espíritu, él no sabía lo que proféticamente representaba el cordero. Aleluya. Porque cuando usted no entiende las cosas del espíritu, usted comienza a desechar cosas. A desechar cosas. Pero gloria a Dios que se levantan los Jacob, entendido en el espíritu, y toman el cordero que fue desechado por otro. ¿Quién es el cordero? Aleluya. Es decir, Esaú tenía botado a Cristo, tenía olvidado al Señor, mas Jacob siempre quiso estar con él. Amén. Así que escuche bien, da lo mismo si en lo físico es el menor, lo que importa es quién es usted en el espíritu. El rey de Israel en el espíritu tenía que ser el primero. Tenía que amar las cosas de Dios. El primero en adorar. No sé si usted se acuerda, pero David era el primero en adorar. Era el primero en danzar. Porque él era el primogénito del espíritu. Era el menor en lo físico, pero el mayor en el espíritu. Lo que Dios le pide al rey es que sea un primogénito del espíritu, alguien que tenga las cosas del espíritu por primero. Así que usted no se preocupe tanto de los negocios, de las guerras, de las tierras, de armar grandes palacios. Ame la palabra, ame la oración, ame el ayuno, ame la congregación. Tenga esas cosas por primero, y entonces será un primogénito del cielo. Amén. Aleluya. Entonces lo primero que el rey tenía que amar era la ley de Dios, sumergirse en ella. Después de todo, es con aquella ley que él debía gobernar. Amén. Sí, el rey tenía que amar la ley de Dios, sumergirse en ella, manejarla, porque con ella tenía que gobernar. Entonces, hermano, ese es el grave problema que tenemos hoy día en la iglesia. La iglesia quiere gobernar, quiere establecer el reino de Dios, pero ¿cómo van a establecer un reino sin ley? Nadie que no maneje la ley de Dios podrá establecer el reino de Dios, porque el reino está conformado por leyes. Por eso dice, buscar el reino y su justicia. ¿Cómo vamos a establecer un reino sin ley? Usted establece un reino cuando establece sus leyes. Escuche, el apóstol Pablo dice que usted y yo somos embajadores del reino. Repita después de mí, soy embajador del reino. Toca el que está a tu lado y dile, soy embajador. Trátame bien. Póngame atención. Mire, el punto es, ¿sabe usted, escuche bien, ¿sabe usted lo que es una embajada? ¿Sabe usted lo que es una embajada? Un representante de un gobierno en otro gobierno. Por ejemplo, escuche bien, porque aquí usted va a saber qué es ser un embajador del rey.
Por ejemplo, si usted está en Francia, pero va a la embajada chilena, usted va a entrar a ese lugar. En ese lugar va a haber dinero chileno, música chilena, hombres chilenos, gente que habla en chileno, va a escuchar al tiro, al toque. Va a haber noticias chilenas. Todo va a ser chileno. Es más, escuche, esa embajada está en Francia, pero el día que en Chile es feriado, el día que en Chile no se trabaja, esa embajada, aunque está en Francia, tampoco trabaja. Porque la embajada está sincronizada al calendario, a las leyes de una nación. Entonces, si nosotros somos embajadores del reino de los cielos, el día que en el reino no se trabaja, usted no trabaja. El día que en el reino hay fiesta, usted celebra fiesta. Mi pregunta es, si yo llego a su casa, cuando entro, ¿encontraré que se habla el idioma del cielo? ¿Encontraré que en ese lugar, más que duda, más que miedo, más que preocupación, hay fe? Porque eso es el reino de Dios. O sea, no. Es que queremos ser embajadores, pero no conocemos las leyes. Por eso en esta iglesia, en un año, usted estudia todas las leyes del reino. Para que cuando vaya a su casa, el pastor entre a una embajada del reino. Para que cuando usted vaya a cualquier lugar, usted sea un representante legal del reino. Amén. Embajadores del reino. Así que no estamos perdiendo el tiempo. El día de congregación. Aquí usted está siendo capacitado para establecer la embajada. Aquí usted está siendo instruido, está conociendo las leyes que va a después establecer. Una embajada no necesita de un territorio geográfico. Necesita de gente que establezca las leyes de su patria. Y yo no sé usted, pero el apóstol Pablo dice que somos hijos de la Jerusalén celestial. Es decir, tu patria, aunque le gusten las empanadas y le guste la cueca, su patria es celestial. ¿Amén? Denle un aplauso al Señor. Así que el rey tenía que estudiar día y noche la Torá, la ley de Dios, día y noche. Escuche bien, de acuerdo a los sabios, en el Talmud, el rey tenía que andar con la Biblia para todos lados, Roberto. O sea, él iba a la guerra, se le podía quedar el cuchillo, se le podía quedar los caballos, pero lo que no se le podía quedar era la escritura. ¿Qué pasa con los niños? Se volvieron locos. Escuche, los sabios del Talmud dicen que el rey tenía que andar con la escritura para todos lugares. Él dormía con la escritura, él iba a la guerra con la Torá, él salía con la Torá, él vivía con la Torá. En todo momento, la escritura, las leyes de Dios, el Pentateuco, con el idioma que usted quiera se lo digo. En italiano, ¿qué quiere? Entonces escuche bien. Todo el día él debía de apoyarse en la escritura.
¿Amén? ¿Usted se apoya todo el día en la Escritura? ¿Es la Escritura su apoyo diario, segundo a segundo, minuto a minuto? ¿Es la palabra de Dios su apoyo diario? Así como el rey debía de apoyarse en todos sus asuntos en la palabra de Dios, así usted y yo también debemos de hacerlo. ¿Amén? Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo le dice así, le dice: Timoteo, entre tanto que voy y vuelvo al buen sabor, ¿ya? Entre tanto que voy y vuelvo al buen sabor, le dice, tú ocúpate en la palabra. ¿Ah? Así le dice Pablo a Timoteo. Le dice: Miguelín, entre tanto que voy y vuelvo a comprar la chorrillana, la pizza, de veras, ¿ya? Tú preocúpate de la lectura de la palabra, le dice el apóstol Pablo. O sea, miren lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Lo que Pablo le está diciendo es esto, escuche bien, le dice: mira, cuando yo no esté, no llames a nadie. No llames al apóstol tanto, al profeta tanto, no vayas tras de los hombres. Hay una palabra que te puede decir todo lo que tienes que hacer, pero ocúpate de la lectura. Iglesia, entre tanto que no nos vemos en la semana, preocúpate de la lectura de la palabra. Si hay alguien en quien yo puedo confiar tu vida, porque si usted no lo sabía, la Biblia dice que yo soy responsable de su vida, ¿ya? Escuche, si hay alguien en quien yo puedo confiar su vida, es en la lectura de la palabra, porque sé que si usted lee la palabra y usted hace lo que la palabra dice, le va a ir bien. Ocúpate de la lectura. Escúcheme, las dueñas de casa. No se preocupe tanto del almuerzo. Preocúpese más de la lectura de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque a veces el hambre no es solamente churrasco. ¿Por qué se ríe? El hambre también es espiritual. Ahora, si viene con un churrasquito acompañado, mejor. Amén. Felipe andaba en La Serena y dijo que había personas que nos seguían allá, que escuchaban las prédicas y todo. Y le dijo, una persona le dijo: no, tu pastor se cacha que le pone y todo. Y el Felipe dijo: y eso que no lo habéis visto comiendo completo. Y por eso que no lo habéis visto con mayo a la avena, dijo. ¿Dónde quedamos? Ya se me olvidó todo. Pienso en churrasco y se me olvida todo. Claro. Ocúpese en la lectura de la palabra. Hay tantas cosas que hacer, hermano, y yo sé, yo lo entiendo, porque yo también lo hago. Pero preocúpese de apartar tiempo de estudio. Entre tanto que voy y vuelvo, ocúpese de la lectura. Entre tanto que no nos congregamos, usted tiene que leer la porción de la semana. Así que el rey de Israel tenía que ser un hombre apoyado y sumergido en la Escritura, tal y como usted tiene que ser. De hecho, para eso el rey, por mandamiento, según la porción, él tenía que hacer un ejercicio. ¿Cuál era? ¿Quién leyó la porción? ¿Qué tenía que hacer el rey por mandamiento? Escribir una copia de la Torá.
él mismo con sus propias manos, escuche bien, debía de hacer una copia de la ley de Dios. Es que hay cosas que usted y yo debemos vivirlas por nuestras propias manos. Escuche bien, hay cosas que usted y yo debemos vivirlas en primera persona. Usted no puede vivir de la experiencia espiritual de otro. Usted tiene que tener su experiencia con Dios. Escuché una vez un predicador que hablaba de pornografía espiritual. Él le atribuía este concepto, ¿sabe a qué? Y le encuentro mucha razón. A gente que solamente se saciaba viendo cómo otros crecían en el Señor. Ese era su placer, pero nunca tenían vivencias propias. Usted no puede vivir toda la vida de mi estudio. Usted tiene que hacer su estudio personal. Usted no puede vivir toda la vida del consejo de un pastor. Usted tiene que vivir la experiencia de encontrar un consejo personalmente en la palabra de Dios. Entonces, mire, la gente dice, o sea, ¿a cuánto le gustaría conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Sabe que la voluntad de Dios está escrita? Y la gente, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Está escrita. Es tan fácil. Pero no queremos vivencias personales. Usted necesita hacerse un protagonista de su vida con Dios. Yo le puedo explicar, yo le puedo tratar de hacer expresar todos los tiritones que vivo en los ayunos, pero si usted no lo vive, no, de nada sirve. Usted debe hacerse protagonista de su relación con Dios. Usted debe de escribir con sus propias manos. Aleluya. Amén. Ahora mire lo que yo también aprendo de esto. Si el rey de Israel tenía que hacer una copia de la Torá, de la ley de Dios, y si nosotros decimos que Jesús es el rey de Israel, entonces Él está haciendo una copia de la Torá. ¿A dónde? Jeremías 31 dice, haré un nuevo pacto, escribiré mis leyes, ¿dónde? En su corazón. La pregunta del $1.000.000 es, ¿usted tiene su corazón dispuesto para ser esculpido por las manos de Dios? Porque para hacer una copia, para escribir, la hoja tiene que estar en blanco. O sea, aquí no sirve el, no, pero es que Señor, es que a mí me lo enseñaron así. Es que yo lo hacía así. No, usted tiene que estar en blanco. Y Él escribe. El Rey escribe. Él es quien escribe en nuestro corazón. Él quiere escribir su gloria en ti. Mas no podrá hacerlo si tu corazón no está dispuesto. Amén. Toca al que está a tu lado y dile, dispón tu corazón. Dile, porque el Rey quiere escribir en ti. Amén. Amén. No se pierda, me quedan 3 hojas. Así que no solo los jueces de Israel debían cumplir requisitos para ejercer su función, sino que también el rey debía cumplir requisitos. Y no solo el rey y los jueces, sino también los profetas. Aleluya. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero en esta porción el Señor vuelve a hablar de los falsos profetas. Él dice, el que profetice
pero no haya escuchado mi voz, el tal es un mentiroso y no deben escucharlo. Así que no venga, aquí por lo menos no ha pasado aún, ¿ya? Pero yo en muchos lados he estado donde aparece la hermanita y no, es que el Señor me habló, quiero hablar, y empieza a hablar en lengua y a... No, hermano, tenga cuidado, las cosas se hacen en orden. Por este principio es que el apóstol Pablo dice, el que profetice, hágalo en orden. El que va a hablar en lenguas, si no hay un intérprete, no lo haga. Porque no cualquiera puede profetizar. O sea, profetizar, hermano, es algo muy delicado. Pero hoy día hay una fiebre de profetas. Pero no es así según la Escritura. Esto tiene un orden. Si usted siente la voz de Dios, no puede llegar, ¿cierto?, y decir, escuché a Dios. No, hay cosas que se deben manejar con orden. Porque no cualquiera podía ejercer el llamado de profeta. Escuche. ¿Sabe por qué el Señor, por lo menos en el libro de Deuteronomio, le da tan duro a los profetas? Porque después de todo, los profetas también ocuparían un lugar de liderazgo en Israel. Porque después de todo, los profetas serían una de las principales ayudas de Dios para el pueblo. ¿Recuerda cuál era la primera labor del profeta? Hacer que el pueblo camine en obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, los profetas eran sumamente necesarios, porque eran la ayuda que el pueblo necesitaba. Ellos eran una ayuda sumamente necesaria para el pueblo. Escuche bien. Usted y yo debemos de aprender que toda la vida necesitaremos de ayuda. ¿Amén? No, sí. Usted no puede solo, hermano. No guarde esa... No guarde las cosas en su corazón. Usted no va a poder solo. El Señor estableció profetas y se encargó de que los profetas fueran verdaderos profetas. Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque los profetas son la ayuda que el pueblo necesita. Sin profecía, el pueblo, dice la Escritura, se desenfrena. Pierde los estribos. Entonces necesitamos de ayuda. Necesitamos una voz profética que nos guíe a caminar rectos delante de Dios. Yo ya le he enseñado a usted cuál fue la primera necesidad que Dios vio en el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre guarde sus cosas. No es bueno que el hombre cargue con cosas ocultas en su corazón. No es bueno que esté solo. Adán estaba en el huerto, era perfecto, era imagen y semejanza de Dios. Pero aún así Dios dijo, no es bueno que esté solo. Así que los casados, no vayan solo a ninguna parte. No, se lo estoy diciendo de verdad. Eso. Amén. Todos necesitamos de ayuda. Asimismo Israel, escuche bien, una vez que tomara la tierra prometida, solo una vez que tomaran la tierra, según esta porción, ellos debían de establecer ciudades de refugio. Y estas ciudades de refugio funcionaban como una ayuda, escuche bien, para aquel que asesinaba a alguien sin intención. Así dice el mandamiento, dice, si se encontrare que alguien está cortando leña y de repente se le suelta el mango y el hacha vuela
y justo va pasando un pajarito por ahí y se lo pitea, ¿ya? Dice, el tal deberá huir a una ciudad de refugio. ¿Para qué? Para que los parientes del pajarito no fueran a cobrar. Ah, ya estoy. Me puse más brígido. No fueran, ¿cierto?, a cobrar venganza. Déjeme terminar. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que mire, escuche bien. Si, aunque el pueblo de Israel ya tenía tierra, había logrado conquistar, nunca iba a estar exento de errores. ¿Sí? No importa cuántos logros tú hayas obtenido hasta el día de hoy, no importa cuán grande seas, cuántas tierras hayas conquistado, no estás exento de cometer errores. Y si cometes errores, Dios lo sabe, por ende, Él establece ayuda para ti. Por ende, no puedes vivir solo, necesitas de ayuda. Porque toda la vida nos vamos a estar equivocando. Así que le aconsejo algo, sea usted una ciudad de refugio. Amén. Porque todos nos vamos a equivocar. Amén. Entonces el Señor encarecía constantemente que los profetas debían ser verdaderos, porque ellos serían la voz de ayuda para el pueblo. Miren, por eso es que Moisés entonces dice en esta porción, un profeta, miren lo que dice Moisés. ¿Ah? Por si alguien pensaba que solamente el apóstol Pablo se pegaba a esas partes, el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿cierto? Moisés dijo, un profeta como yo les va a levantar el Señor. A él deben escuchar, a él todos deben oír. Hay que tener patitas para decir eso, ¿eh? Un pastor como yo va a venir después de mí. Amén. Escuche, por eso es que Moisés dice eso, porque Moisés sabe que el profeta va a ser la ayuda para el pueblo, y él no quiere una ayuda mala, él quiere una ayuda buena, él quiere una ayuda como él, que a pesar de que Moisés tenía sus errores, era un buen pastor, un buen profeta, era un profeta de Dios. Un profeta como yo levantará el Señor. Esto me indica, ¿ya? Es decir, no van a estar solos, Israel. Yo me imagino que había incertidumbre del pueblo en esta joven generación. Sabían que Moisés ya se iba a morir, pero Moisés le dice, tranquilo, un profeta como yo levantará el Señor. No se van a quedar solos, no van a estar solos. Va a venir la ayuda, Dios va a levantar a uno como yo, Él los va a ayudar, Él los va a dirigir, Él los va a guiar. Dios sabe que se pueden desviar, Dios sabe que pueden cometer errores, así que Él no los dejará sin una voz profética, sin una voz que los encamine a andar en obediencia. No, nadie puede decir que Dios lo abandonó, que Dios lo dejó sin consejo. Escúchame bien, Dios habla antes, durante y después. Nadie puede decir, no, Dios nunca me habló, ¿por qué Dios no me avisó? ¿Por qué Dios no me dijo? No, Dios sí te dijo. Dios nunca abandona a su pueblo. Entonces, escuche bien, el pueblo de Dios no puede estar sin profecía. El pueblo de Dios no puede estar sin profeta. Por eso el apóstol Pablo en Tesalonicenses dice que ningún don le falte. No puede, no, el pueblo de Dios necesita de profetas. No puede estar sin una persona que esté constantemente guiándolo, esforzándolo a caminar en obediencia a la ley del Señor. Usted no puede avanzar solo. Necesitamos de alguien que traiga la voz de Dios a nuestro oído. Necesitamos de ayuda, necesitamos de un profeta como Moisés, que nos enseñe por dónde andar, por dónde caminar, que sea un abridor de brechas, un facilitador de camino, alguien que pueda decodificar los códigos del cielo, tal como Moisés.
Pero tengan cuidado, porque vendrán falsos profetas. Eso es lo que Moisés está diciendo. Un profeta como yo va a levantar el Señor, porque ustedes no pueden estar sin profeta. Pero tengan cuidado. Van a haber falsos profetas. Escuchen. ¿Vio de lo que habla la porción? Jueces legítimos, rey legítimo y profeta legítimo. Y el profeta legítimo, según las propias palabras de Moisés, sería como él. Tengan cuidado, porque van a venir falsos profetas. Así que, como decía la porción anterior, por muchas señales que haga el profeta, por muchos milagros que haga, si no cumple su real función, que es llevarte a caminar en obediencia a la ley de Dios, no lo escuches. No lo escuches. Aunque su profecía se cumpla, aunque haga grandes milagros, no lo escuches. O sea, la verdadera ayuda que alguien te puede dar no es un milagro. Esto se pone profundo. La verdadera ayuda que un hombre de Dios puede darte no es un milagro, es guiarte a caminar en obediencia a la ley de Dios. Porque ¿de qué sirve ser sano pero desobediente? ¡Aleluya! ¿De qué sirve tener empresa pero rebelado en contra de Dios? Esto me enseña que las señales, los milagros nunca fueron suficientes para que el pueblo de Dios avanzara. Los milagros, las señales, las profecías nunca han sido la base para que el pueblo de Dios avance. La base para que el pueblo de Dios avance es la obediencia a sus mandamientos. Pero nos hemos vuelto una iglesia milagrera, hermano. Nos hemos vuelto lamentablemente en una iglesia milagrera. Tome atención, hermano. Escúcheme. Israel en el desierto vio los más grandes milagros. Se abrieron los mares, caía comida del cielo. Pero aún así, ellos se rebelaron en contra de Dios. Aún así dice la Escritura que ellos no tenían fe en Dios. Aún así dice la Escritura que ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Eso me indica que hay gente que, aunque vive milagros, puede estar incapacitada de entrar a la tierra. Aunque vive milagros, en su corazón está totalmente rebelado en contra de Dios. ¿O no se acuerda cuántos comieron de los panes y los peces que multiplicó el Señor? Miles. Esos mismos miles, tiempo después, estaban pidiendo que lo crucificaran. Porque los milagros nunca han sido suficientes, sino una vida en obediencia a Dios. Y no es que esté en contra de los milagros, escuche bien, no es que yo esté en contra de los milagros, no, porque hemos visto milagros de Dios en este lugar. Pero tenemos que entender, escuche bien, tenemos que entender que hay un milagro mayor que un paralítico caminando, y es un corazón totalmente sometido a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero milagro. Ese es el verdadero milagro. Así que no todos son profetas. Por mucho que hagan milagros, sus profecías se cumplan. Usted necesita de profetas, pero de profetas verdaderos. De un profeta legítimo. Por eso Moisés hace hincapié y dice: un profeta como yo. Que sea de verdad. Que no ande jugando a ser profeta. Entonces no es cualquier profeta. El profeta legítimo que Dios pondrá para el pueblo debe ser
como Moisés. Amén. Y esta frase, escuche bien, el judaísmo primitivo, es decir, el judaísmo antiguo, desde tiempos muy antiguos, han intentado de interpretarla por mucho tiempo. Rashi, que es uno de los más grandes comentaristas de la Torá, él dice que un profeta como yo significa que nunca va a faltar la profecía en Israel. Eso es lo que dice Rashi. Amén. Pero de acuerdo a la Escritura, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, en 1 de Samuel, que cuando Dios llama a Samuel, escaseaba la visión y la profecía en Israel. Primer testigo. Como la Torá dice que hay que tener 2 testigos para hacer juicio, ¿sabía usted que desde Miqueas hasta que comienzan los evangelios hubieron 400 años de silencio en Israel? No había profecía, no había visión, hasta que nació Juan el Bautista. Así que la interpretación de Rashi, bíblicamente hablando, no es correcto. O sea, si la interpretación de Rashi es la correcta, entonces Dios se equivocó. Dios no cumplió, porque sí faltó profecía en Israel. Entonces, ¿qué significa? Escuche bien, ¿qué significa un profeta como yo? ¿A qué se refería Moisés? Es decir, si verdaderamente no significa que iba a faltar profecía, que no iba a faltar profecía, entonces, ¿qué significa? Acompáñame, Claudinho. Ya estamos terminando. No se vaya porque es la mejor parte. Podríamos decir entonces, escuche bien, que la profecía de Moisés de que se levantará un profeta como él, entonces, ¿ya? Significa que se levantaría un profeta que tenga las similitudes de vida con él. ¿Amén? Es decir, que su vida misma sea similar a la de él. Escuche bien. ¿Quién es ese profeta? ¿Quién cree usted? Jesus. Yeshua. Jesús. O en griego, Jeusos. ¿Ah? Jeusos. ¿Será Jesús el profeta que profetizó Moisés que sería como él y que a él todos deberían escucharle? ¿A él todos deberían escuchar? Mire, aunque estaban separados por miles de años su nacimiento, escuche bien, Moisés nació en una persecución en contra de recién nacidos. Jesús nació en una persecución en contra de recién nacidos. Moisés se negó a su trono egipcio para ser el libertador y dar fruto en su pueblo. Jesús se negó a su trono celestial para ser el libertador y dar fruto en su pueblo. Moisés fue el gran maestro de la Torá de Israel. Según los evangelios, las palabras del propio Nicodemo, uno de los rabinos más grandes del primer siglo, le dijo a Jesús: nadie enseña como tú. Y vemos que a la edad de 12 años ya hacía Bet Midrash, ¿cierto? O discutía con todos los rabinos en el templo.
400 años de silencio desde que el Señor enviara a Moisés a liberar a Israel. Asimismo hubo 400 años de silencio desde el profeta Miqueas hasta que nació Jesús. Ambos nacieron mientras Israel estaba bajo el dominio extranjero. Ambos fueron amenazados por la muerte de un rey extranjero. Tanto Moisés como Jesús pasaron sus primeros años de vida y fueron educados en Egipto. Ambos ayunaron 40 días en el desierto. Ambos fueron mediadores del pacto de Dios con Israel. Moisés en el monte Sinaí, Jesús en la cruz del Calvario. Y tengo más. Pero ya tenemos más de 3 testigos. Así que no hay duda. Jesús es el profeta legítimo como Moisés, al cual todos debemos escuchar. De hecho, Pedro así lo dice en su carta. De hecho, Felipe, cuando se encontró con Jesús y fue a buscar a Natanael, en Juan capítulo 3 le dice: hemos encontrado al profeta del cual Moisés había hablado. Así que no son ideas mías, también son ideas de Felipe, de Pedro, de Natanael. Póngame atención, con esto termino. Póngame atención, con esto termino, por favor, mire. ¿Sabe qué es lo más importante que podemos sacar y entender de esto? ¿Sabe qué es? Que si sabemos, escuche bien, que Jesús es el profeta como Moisés, podemos esperar de Jesús, nuestro Mesías, lo mismo que hizo Moisés. Es decir, si Él es el profeta como Moisés, escúchame bien, Angie, si Él es el profeta como Moisés, Él puede abrir los mares. Si Él es el profeta como Moisés, Katy, Él te puede sostener en el desierto. Si Él es el profeta como Moisés, José, Él te puede liberar de cualquier esclavitud. Aleluya. Si Él es el profeta como Moisés, podemos esperar que todas las plagas que fueron en contra de los enemigos de Israel, hoy pueden levantarse en contra de nuestros enemigos. Amén. Denle un aplauso al Señor y póngase de pie.